Hola amigos, hoy vamos a hablar de una incongruencia histórica que, que ocurre desde el primer momento en que la medicina convencional decidió definir lo que es la salud, ¿no? De hecho, la definición científica actual de salud utilizada en medicina es que básicamente salud es la ausencia de enfermedad y, si se quiere, carencia de problemas psicológicos, lo cual es una definición bastante buena desde el punto de vista psicológico, pero terrible desde el punto de vista de, de que no hay enfermedad, porque cuando uno define salud como ausencia de enfermedad, básicamente lo que está haciendo es definiendo una condición por su antónimo, es decir, por opuestos. O sea, es como definir el frío como ausencia de calor. Es como definir el blanco como ausencia de negro, ¿no? Definir salud como ausencia de enfermedad es una definición intuitiva, pero realmente no aporta mucho a la medicina ni a lo que viene siendo el campo de la salud como tal. Y por esa razón, desde el punto de vista de la biología, de la física termodinámica, que es el estudio de los procesos energéticos en el organismo, cuando hablamos de biología termodinámica o de termodinámica aplicada a la biología, cuando uno estudia los flujos de energía en un organismo, se pueden llegar a definiciones mucho más interesantes de salud, como por ejemplo, la salud se define mejor en términos de potencial de supervivencia. Es decir, ¿qué tanta salud tiene una persona? ¿Qué tanto potencial de supervivencia tiene? Eso nos lleva a una comprensión más interesante, porque potencial de supervivencia es la capacidad que tiene un organismo básicamente para resistir impactos negativos de vida. Esos impactos pueden ser de tipo biológico, como virus, bacterias, pueden ser impactos químicos, como por ejemplo toxinas ambientales, pueden ser impactos físicos, desde un trauma hasta el exceso de rayos X. O también pueden haber impactos de carácter psicológicos o espirituales, como la traición de una persona amada, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un hijo. Esos son impactos severos que atentan en contra de la supervivencia, en contra de la vida misma y de la calidad de vida de una persona. Por lo tanto, es preferible entender la salud como cuál es el potencial que tiene un organismo para resistir estos impactos negativos de vida. Porque, por ejemplo, ya yendo a ejemplos específicos, ¿no? ¿Quién tiene más salud? ¿Dos personas que tienen una gripe? O por ejemplo, si separamos a las dos personas con gripe, una persona que tiene una gripe pero que la supera en 24 horas y una persona que tiene una gripe pero que pasa 15 días enfermo, ¿no? Evidentemente que más salud tiene el que supera la gripe en 24 horas. Ay, ¿por qué? Porque la que supera la gripe en 24 horas tiene un mayor potencial de supervivencia. El potencial de supervivencia también se puede entender en términos de cantidad de vida. ¿Cuánta vida? ¿Cuánta vitalidad? ¿Cuánta energía libre? ¿Capacidad inmunológica? ¿Cuánta respuesta biológica tiene una persona para poder sobreponerse, por ejemplo, a una infección? Entonces, si una persona se puede sobreponer a una infección muy rápidamente, en tanto que otra persona prácticamente pasa 15 días tirado en una cama para sobreponerse a la infección, evidentemente que la primera persona que mencionamos tiene un mayor potencial de vida, tiene una mayor carga de vida, tiene un mayor potencial de supervivencia y por lo tanto tiene una mayor salud.
Esto fue muy evidente, por ejemplo, en los casos de COVID-19, donde teníamos a personas muy jóvenes que se curaban o que ni siquiera sentían que habían tenido el virus del COVID, y se determinó posteriormente con algunas pruebas de antígenos que se le hacían, y personas mayores con poca carga vital, muchas de ellas que murieron al ser infectadas con el virus del COVID-19. Por lo tanto, el concepto de salud real y verdadero no es estar enfermo, es qué capacidad tienes tú de sobreponerte. Y eso se mide en términos de cantidad de vida, en términos de potencial de supervivencia. Y vamos a seguir ilustrando eso mejor, porque hasta este momento pareciera ser que el término potencial de supervivencia o la frase cantidad de vida o carga vital suena algo así como algo muy bonito, pero ¿cómo se mide? ¿Cómo conozco yo mi potencial de supervivencia? ¿Cómo puedo yo determinar el potencial de supervivencia de una población para realmente saber la carga vital, la carga de salud, la carga para poder adaptarse a tiempo y sobrevivir a estos impactos negativos? Y como dije, podían ser por virus o bacterias, que serían impactos biológicos, pueden ser por toxinas ambientales, una intoxicación de mercurio o una intoxicación de cualquier elemento, digamos, que daña la función hepática en el organismo. O pudiera ser un trauma, o pudiera ser, por ejemplo, un impacto psicológico. Hay gente que cuando reciben una mala noticia les da un infarto y se muere. Hay gente que con la pérdida de un ser querido a los 15 días desarrollan un cáncer lapidario y se mueren. Eso significa que la persona o que esas personas realmente no tenían un potencial de supervivencia elevado. Así que bueno, habiendo ilustrado el concepto de potencial de supervivencia, hablemos ahora de cómo se llegó a ese concepto desde un punto de vista científico y cómo se puede determinar. Y para eso nosotros vamos al concepto o algunos conceptos fundamentales de lo que son los intercambios de energía en el organismo, y en este caso lo que se llama la termodinámica aplicada a la biología. Por ejemplo, la termodinámica explica claramente que los organismos vivos van perdiendo energía con el paso del tiempo. Van perdiendo lo que es la carga energética libre capaz de regenerar el organismo. Y al perderse esa carga energética libre, el organismo se va degradando, se va deteriorando, se va desorganizando. Entonces fíjense que ya aquí tenemos un paralelismo entre el orden biológico o el desorden biológico y la enfermedad. Nosotros pudiéramos redefinir el concepto de enfermedad, el verdadero concepto de enfermedad, como un organismo que se ha desorganizado, que ha perdido el orden interior, que ha perdido su capacidad energética, como dicen las leyes de la termodinámica, y de un organismo que ha perdido su capacidad para autorregularse. Pero es que la autorregulación del organismo la lleva a cabo la inteligencia interna del organismo, lo que hemos definido como inteligencia biológica. Porque la inteligencia biológica es la que utiliza la energía para mantener la organización en el cuerpo. Y si hay organización, no tenemos enfermedad. Si hay buena energía, no tenemos enfermedad. Si hay una buena inteligencia moduladora y organizadora del sistema y que sabe usar la energía para tener al sistema en homeostasis, homeostasis quiere decir equilibrio, entonces tenemos un organismo que no tiene enfermedad. Y justamente esos términos termodinámicos
nos llevan a nosotros entonces a identificar el común denominador de la vida. El común denominador, es decir, los tres elementos esenciales para la vida y que surgen justamente haciendo una interpretación de la teoría termodinámica en biología y llevándola pues a términos más comunes de la física. Y es que, ¿cuáles son los tres ingredientes comunes a cualquier sistema viviente en el universo? Son los tres elementos comunes e indispensables para la vida, son la energía, la inteligencia y la organización. Todos los sistemas vivos en el universo, sin excepción, desde un virus, una bacteria, una hormiga, un elefante, una ballena, un ser humano, todos sin excepción requieren de energía. Si no tienen energía, perecen. Todos sin excepción tienen moléculas que están organizadas. En la mayor parte de ellos, a excepción de los virus, están organizadas en forma de células. Incluso en el reino vegetal hay células vegetales. Eso es organización. Y todos ellos tienen una inteligencia reguladora que establece esa organización. Por lo tanto, si tú le quitas la energía a cualquier sistema del universo, ¿qué pasa con el sistema? El sistema perece, sucumbe, muere. Si tú le quitas la inteligencia al sistema, el sistema muere. Y si tú destruyes la organización en el sistema perece. Si lo quisiéramos ver desde el punto de vista de un ser humano, por ejemplo, una persona a la que tú le quitas toda la energía, si fuera, la energía en el cuerpo humano se produce en las células, en unos generadores de energía que se llaman mitocondria, y el cuerpo tiene más de 1 trillón de mitocondrias que son generadores de energía. Si tú pudieras apagar ese trillón de mitocondrias, inmediatamente sobrevendría la muerte. Y eso se logra con un veneno que usaban los alemanes, que era, la verdad es que no recuerdo el nombre ahorita, el veneno, esto que llevaban ellos dentro de los dientes, y que al momento de morderlo, inmediatamente los alemanes morían porque preferían no ser apresados y no ser torturados. Y ese veneno lo que hacía básicamente inmediatamente era apagar el funcionamiento de la fábrica de energía del organismo y sobreviene la muerte inmediatamente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si tú destruyes un órgano en el cuerpo. Tú destruyes el hígado o el riñón o los pulmones o el corazón, inmediatamente sobreviene la muerte. Si tú destruyes el sistema inmune de una persona, la muerte sobreviene prácticamente inmediatamente. La persona se enferma y en 3 días está muerta. Entonces, energía, inteligencia y organización son las 3 manifestaciones más importantes de la vida. Son las 3 manifestaciones más importantes en cualquier sistema vivo. Y lo tenemos desde un virus, una bacteria, un elefante, una hormiga, incluso una planta, un roble, una planta, un sauce. Todas estas formas de vida dependen de la energía, de la inteligencia y de la organización. Entonces, habiendo aclarado eso, y habiendo aclarado que, por ejemplo, energía, inteligencia y organización son interdependientes, en el sentido de que si la energía disminuye, pues la inteligencia del sistema pierde la capacidad para organizar, y también pierde la capacidad para ser inteligente, porque las células inteligentes en el organismo también dependen de la energía. Es como apagar una computadora poco a poco. Tú vas quitando la energía de la computadora y llega un momento en que se para, ¿no? Pero lo mismo ocurre si tú, por ejemplo, tienes una computadora que recibe un virus y ese virus entonces daña el software. El software viene siendo la inteligencia de la computadora.
Pues lo mismo ocurre en el organismo. Si se daña la inteligencia, por ejemplo, inmunológica o neurológica en la persona, la inteligencia empieza a decaer, y al decaer esa inteligencia, entonces la organización del sistema también empieza a fallar, así haya energía en el sistema. Por lo tanto, estos tres elementos que constituyen el común denominador de la vida son interdependientes, en primer lugar. Y en segundo lugar, si cualquiera de ellos se va a cero o se reduce significativamente, el sistema sucumbe, el sistema perece. Eso permite, gracias a esa relación de interdependencia y gracias a esa relación en la cual si una de ellas se va a cero, pues las demás también se van a cero. Es que entonces de allí se deriva lo que es la definición de potencial de supervivencia, porque de allí surge una fórmula matemática sencilla que permite cuantificar numéricamente el potencial de supervivencia que tiene una persona. Y la ecuación, la fórmula es la siguiente: se puede definir potencial de supervivencia como la cantidad de energía de una persona, su cantidad de energía, por su cantidad de inteligencia biológica, por su estatus o cantidad de organización. Y eso se puede, digamos, para que se entienda mejor, nosotros podemos decir que la energía en un sistema biológico oscila entre 0 y 1. 1 es el máximo, 0 es el mínimo. La inteligencia en un sistema biológico oscila entre 0 y 1. 0 es el mínimo y 1 es máximo. Y la organización en un sistema biológico también oscila entre 0 y 1, donde 0 es lo mínimo, es la muerte, y 1 es el mejor orden posible en ese sistema biológico. Si los tres ingredientes o elementos están en 1, entonces el potencial de supervivencia del sistema está en 1, porque hay una ecuación matemática que así lo define. El potencial de supervivencia es igual a 1 por 1 por 1, cuando los tres son 1. Ahora, si cualquiera de ellos es 0, el potencial de supervivencia es 0, y si los tres son 0, el potencial de supervivencia es 0. Por lo tanto, el potencial de supervivencia lo podemos definir como un número matemático que está entre 0 y 1. Y ese número matemático que está entre 0 y 1 define y permite de ahí llegar a la cantidad de vida que tiene una persona. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que una persona está bastante bien en los tres sistemas y que en cada sistema tiene 0.9. Entonces, bueno, 0.9 por 0.9 es 0.81. Pero todavía tenemos un 0.9 que nos queda. Entonces, 0.9 por 0.9, que es 81, 0.81, si lo multiplicamos por 0.9, eso da aproximadamente 0.72. Cuando multiplicamos 0.72, que es el potencial de supervivencia de la persona, el cual es muy bueno, todo potencial de supervivencia por encima de 0.6 es muy bueno, pero si queremos llevar eso a lo que es cantidad de vida, algo más entendible para el público normal, lo que hacemos es multiplicar eso por 1000. Entonces ese 0.72 multiplicado por 1000 nos da a nosotros 720 unidades de vida. Si nosotros entendemos que la máxima cantidad de vida que debe tener un individuo es 1000, y entendemos que de la mitad para arriba el individuo está relativamente bien, que ya en 720 el individuo está bastante bien, y que por debajo de 500 unidades de vida el individuo está bastante mal, entonces ya tenemos una escala para que tú sepas
cuál es tu salud verdadera, para que tú sepas si tú tienes la posibilidad de, por ejemplo, resistir a un COVID, si tú tienes la posibilidad, y esto tiene 1000 aplicaciones. Por ejemplo, si tú agarras una persona que tiene 200 unidades de vida, que debe supuestamente ser sometido a quimioterapia, y tienes una persona que tiene 800 unidades de vida, que presuntamente debe ser sometida a quimioterapia, pues adivina cuál de las dos va a tener mayor probabilidad de sobrevivir. Adivina cuál de las dos va a poder probablemente sobrevivir al tratamiento, y cuál de las dos probablemente se muera o termine en una unidad de terapia intensiva con ese tratamiento. Por lo tanto, el potencial de supervivencia es un numerito importante que yo no lo propongo como un número de diagnóstico, ¿no? Es simplemente un indicador de salud. Te dice a ti cuál es la carga vital que tú tienes para justamente sobrevivir. Y hay formas en el libro que ahora estoy desarrollando, que es como hackear tu código vital. En ese libro yo explico un algoritmo basado en tu perfil metabólico, el cual te permite a ti fácilmente calcular tu potencial de supervivencia. Incluso vamos a tener una página web donde la persona va a poder entrar los datos de su perfil metabólico y se le va a dar un potencial de supervivencia, un potencial de vida, una carga vital en base a ese perfil metabólico que, repito, no es un diagnóstico médico ni debe ser usado como un diagnóstico médico, pero yo creo que cada persona sí tiene el derecho a conocer cuál es su potencial de supervivencia, cuál es su carga vital, cuál es su reserva de vida, cuál es la cantidad de vida que tiene. Es un derecho casi que, es un derecho casi, no será constitucional, pero es un derecho que tú tienes inherente a tu vida misma. Así que bueno, con esto me despido habiendo destacado la terrible incongruencia en la definición actual de salud y lo que en un futuro debiera ser la definición correcta de salud, más en torno a potencial de supervivencia que a deficiencia de enfermedad. Hasta la próxima.